Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes. Como cada fin de semana, yo me siento feliz de estar aquí. Extrañé no estar la semana pasada conjuntamente con mis compañeros. Ya se hace costumbre nosotros estar aquí cada fin de semana, así que saludo de inmediato a mi compañero Julio Aníbal Fernández. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Lindsay, contento de estar contigo. Veo que ese viajecito te cayó muy bien. Ajá. Viniste más bella, más elegante, más sonriente, ¿verdad, Yanesi? Gracias, Julio. Bueno, no, me fue bien. Estuve en varias actividades, incluso actividades. Tú sabes que uno nunca se desconecta completamente y como estaba en la ciudad de Miami, aproveché para ir a la puesta en circulación de la compilación de libros, de discursos del presidente Fernández, 3 tomos de todo lo que fueron los discursos políticos del doctor Leonel Fernández durante sus 3 mandatos. Una brillante exposición, diálogo que se armó entre el doctor Leonel Fernández, Nanfi Rodríguez y el ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, hablando de temas desde que Leonel era candidato vicepresidencial, ¿no? Su experiencia incursionando ya a la política de manera mucho más frontal frente a la gente. Y cómo él en sus primeros años cometió algunos desliz y él ahí de manera tan humilde como hablaba de todos esos momentos en que él cometió algunos desliz por su digamos que poca experiencia, un muchachito de 30 y tantos años ya como candidato vicepresidencial, todavía no se le prestaba tanta atención porque bueno, todo el mundo sabía que no iban a ganar. Un poco eso también, y era candidato vicepresidencial, no era la principal figura, ¿no? Y luego hablar de temas tan serios como el poder, la experiencia que le deja, lo delicado de manejar el poder, el tema de la democracia, de la institucionalidad, el tema de la Constitución, la Magna Carta, la limitación del poder, porque también los límites que establece el propio poder, hasta dónde pueden llegar, y cuando se violan esos límites, las consecuencias que traen esas violaciones. En fin, fue un diálogo, una conversación bastante enriquecedora, por así decirlo, Julio. Yo me di banquetes escuchando a estos 3 hombres, pero sobre todo a Leonel Fernández, que era quien daba pues las respuestas tanto de Alburquerque como de Nanfi Rodríguez, y todas fueron tremendas enseñanzas, o escuchar algunas de las anécdotas de Leonel Fernández en su vida que pasó como jefe de Estado. La verdad que fue brillante. Bueno, se te nota. Sin duda tú acabas de regresar de un banquete sí, intelectual, porque es enriquecedor realmente compartir una experiencia de esta naturaleza con una persona como Leonel Fernández, que tiene experiencia pedagógica, que sabe transmitir conocimiento, que refleja humildad, que refleja virtud en el uso de la palabra, y además porque desde el mismo ejercicio del poder hizo un ejercicio virtuoso desde el poder. Sí. Una persona de convicciones democráticas, una persona dotada de la tolerancia, de la sensatez necesaria para administrar el poder sin que el poder le hiciera perder el norte, sin que le hiciera perder el horizonte, ni perder la perspectiva de que era un ser humano de carne y hueso, y como tal lo percibe la sociedad dominicana, y por eso mantiene tanto arrastre, tanto respeto como líder, que supo comprender cuáles eran los límites del poder, que hizo del ejercicio del poder durante 3 periodos consecutivos un ejercicio virtuoso. Y además con tener al lado una persona como Rafael Alburquerque, que los que nos organizamos desde temprana edad en el PLD reconocemos las cualidades de liderazgo, las cualidades personales y las cualidades profesionales que tiene el doctor Rafael Alburquerque, una persona de una honestidad extraordinaria, de una lealtad
ha dado muestra de lealtad y de lealtad sin límite al doctor Leonel Fernández, y el joven periodista y comentarista político Nanfi Rodríguez, que es una persona también que tiene cualidades persuasivas y dotes retóricos que son excelentes. Creo, Lindsay, que yo creo que Nanfi te va a agradecer que tú le digas el joven. Creo que es contagiante tu alegría, porque realmente fue un banquete. Lo que nos quedamos aquí en República Dominicana pudimos ver a través del tweet y a través de los medios de comunicación y las redes sociales los éxitos políticos que estaban disfrutando al lado de esa figura, como es el doctor Leonel Fernández, y que sea en Estados Unidos también tiene una doble significación, porque la comunidad, la diáspora dominicana, de la cual el doctor Leonel Fernández nunca se ha desconectado, siempre la ha tomado en consideración y siempre la ha valorizado, tanto dentro como fuera del poder, lo asimila como uno de los de ellos porque el doctor Leonel Fernández vivió largos años en Estados Unidos y allí estuvo la génesis de su formación intelectual, y siempre visitar Estados Unidos es para Leonel una fuente de inspiración, una fuente de placer, compartir con la diáspora dominicana, que más de 1 millón de dominicanos la componen y que siempre lo reciben con mucho júbilo y con mucha alegría. Da cátedra a Leonel Fernández de su ejercicio intelectual, siempre lo hemos valorado y hemos dimensionado que es una persona que nunca se detiene, empequeñece, y que aun cuando no está en el ejercicio directo del poder político, está entonces en una fértil y productiva labor intelectual que hace que los dominicanos se sientan orgullosos de tener un líder de esa magnitud, y que la comunidad internacional, los organismos internacionales utilicen su experiencia y su capacidad para ser observador y para ser mediador allí donde los conflictos políticos internacionales lo ameriten. Bueno, Julio, y en otro orden, pero siguiendo el ámbito internacional, mañana es un día importante para los franceses. 7 de mayo es se celebra segunda vuelta de elecciones presidenciales en Francia. Estarán compitiendo allí, debatiéndose Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Ya vimos cómo el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba su apoyo, él que había mantenido un perfil bajo desde que salió del poder, pero dijo en una comunicación donde él habló, donde se ve el video, no sé si los muchachos más adelante puedan conseguir el video para compartirlo, él decía, bueno, yo he estado en perfil bajo, pero las elecciones de Francia son de mucha importancia y yo no me puedo quedar callado, y considero que Emmanuel Macron es la persona que reúne las condiciones para dirigir los destinos en los próximos años de Francia. Creo que fue un apoyo importantísimo. Macron se estaría riendo con la última muela, viéndosele la última muela, porque la verdad es que las últimas encuestas perfilan a Macron como el gran ganador. Increíble cómo este hombre tan joven, de apenas 39 años de edad, recién cumpliditos en diciembre, va a alcanzar el poder. Un hombre que definitivamente siempre supo lo que quiso, casado con Brigitte, un apellido raro, tiene Mautron, algo así. Brigitte Mautron. Mautron, bueno, ella... Brigitte le lleva 20 y pico de años, era su profesora de francés en el colegio, y cuando él tenía apenas 15 años de edad, él se enamoró de Brigitte, y ella, que estaba casada, que tenía 3 muchachos, me vivieron un romance allí, que por más que los padres del mismo Macron quisieron separarlos, pues la vida simple y llanamente los volvió a juntar. El amor entre esas dos personas parece como de novelas, sobrevivió a todas esas adversidades, esa oposición de parte de la familia, el rompimiento de un matrimonio. Se divorcian en el año 2007 y logran casarse. Ella es hija de unos empresarios del área chocolatera. Y la verdad es que es toda una experiencia. Y ustedes ven la cara de esta mujer ya de 60 y pico de años con este muchachito de 39, Julio. Eso es tremendo, pero el amor es una cosa
hermosa. La verdad es que Brigitte pudo haber sido una pieza importante para que Macron hoy esté en los niveles que está. Recordar que él fue primero asesor en materia económica de Hollande, luego se convirtió en el ministro de Economía del gobierno de Hollande, sale del gobierno en el año 2016, estamos hablando del año pasado, en abril, en agosto, perdón, sale, pero en abril forma el movimiento En Marcha, que tiene las iniciales de su nombre y apellido, justamente, En Marcha. Emmanuel Macron. Entonces, él emprende este movimiento, trajo algunos, ¿verdad?, fricciones. Macron, que siempre se le había conocido como un hombre de la izquierda, al final él dice, tengo que confesar, y no puedo ser hipócrita, de que ya yo no soy de la izquierda. Lo dice públicamente, y este muchacho ha concitado definitivamente la atención de muchos franceses. La mayoría de los franceses logró colocarse en el primer lugar en la primera vuelta, alcanzando prácticamente el 24% de la votación, la más importante. Y entonces Julio ahora se debate y va al balotaje conjuntamente con Marine Le Pen, que es ultraderechista, es lo extremo, ¿verdad? Macron se mantiene un poco más al centro, y entonces ahí estamos, y me gustaría conocer tu parecer, tú que conoces tanto a fondo cuál es la situación francesa, la historia de Francia también, Julio, que nos pudieras decir qué va a pasar mañana domingo en Francia, y cómo tú ves el ánimo de los franceses. Mira, Lindsay, te felicito porque tú has hecho una tremenda introducción de lo que es la realidad política francesa de cara a las elecciones del día de mañana. Efectivamente, en Francia la política es ciencia y es arte. Y esta lectura amorosa, esta saga amorosa que rodea la vida del candidato Emmanuel Macron es parte de lo que despierta el interés y la simpatía de los franceses. Efectivamente, Emmanuel Macron es un candidato de 39 años, no obedece a la lógica tradicional de la oligarquía partidaria, ni del aparato partidario, sino que es un profesional liberal, que estudiante de filosofía, egresado de la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENA, de donde egresan los principales actores políticos franceses. Se convirtió en el candidato que resultó puntero en la primera vuelta por un movimiento de reciente formación de apenas hace un año. Fue un ministro de Hollande, Hollande le dio su apoyo, aunque el Partido Socialista llevaba como candidato a Benoît Hamon, pero Benoît Hamon no concitó el apoyo, un poco similar a lo que pasó aquí con el presidente Leonel Fernández cuando fue candidato en el año 1996, que el candidato del Partido Reformista, Jacinto Peinado, no concitó apoyo porque la mayoría de los reformistas votaron por Leonel Fernández. Pues similar acontecimiento sucedió en Francia con Emmanuel Macron, donde los militantes tradicionales del Partido Socialista se inclinaron por quien había sido un ministro del gobierno de François Hollande, Emmanuel Macron. Al frente está Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, el fundador histórico del Frente Nacional. Me gustaría que después pusieran la de Brigitte Trogot, para que vieran. Su esposa, su esposa de 74 años. Y entonces, Lindsay, sí, resultó puntero en las elecciones, reitero, contra Marine Le Pen, hija del histórico dirigente del derechista Frente Nacional. De cara a lo que son las elecciones de mañana, los sondeos de opinión pública lo sitúan en un 59% contra un 41% que tiene la candidata del Frente Nacional. Esta semana dos acontecimientos políticos un poco acentúan ya lo que es su victoria, tal como tú dijiste, el apoyo público que hizo el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que goza de una popularidad inmensa en los países europeos. Mira, Lindsay, ahí donde está la esposa de ahí Macron. Está Brigitte Trogneux, algo así. ¿Cómo se pronuncia? Trogneux o Trogneux, algo de eso, ¿no? Esa es la esposa, Brigitte Trogneux, de 64 años de edad. Eventual primera dama de Francia. Eventual primera dama, así mismo es, con Dios por delante, todo indica que así va a ser. Entonces, además del llamado de Barack Obama a votar, a apoyar a Emmanuel Macron asistió el miércoles de esta semana, que recién transcurre, a un debate televisado contra Marine Le Pen. Y el 93% de los franceses es de opinión que Emmanuel Macron resultó ganador del debate,
lo que por vía de consecuencia acentúa su apoyo y lo perfila como, sin duda alguna, el virtual ganador de las elecciones de mañana domingo. Julio, pero este muchacho, porque es un muchachito, este hombre tan joven, ¿no? La verdad es que él desde siempre se supo manejar en ese mundo del poder, cómo llega él, cómo se supo meter, y además debe de ser un muchacho muy brillante que concitó la atención del propio presidente Hollande, pero antes de Hollande también de otros más y de otros empresarios brillantes e importantes que a través de esas relaciones es que llega a Hollande. O sea, también hablar un poco de eso, de esa brillantez, de esa habilidad de Emmanuel Macron, que es lo que lo lleva a situarse en un hombre muy joven, pero que se logra meter y ser la confianza total de Hollande, a tal nivel de que fue él quien le elaboró y le elaboraba muchos de los discursos de Hollande, así como también participó de las negociaciones con el G20. O sea, era un joven que tan brillante podía ser. Sí, Lindsay. Bueno, la historia de su vida narra que fue un estudiante brillante. Estudió filosofía como carrera universitaria y fue un brillante estudiante de piano. Hijo de la pequeña burguesía de provincia, que en Francia tiene un enorme capital social y un capital intelectual. Luego que terminó su carrera de filosofía, entró a la ENA. La ENA es la Escuela Nacional de Administración Pública, de donde son egresados la élite política francesa. Más del 95% de los que ocupan cargo en la alta administración pública o en la dirección del Estado son egresados de la Escuela Nacional de Administración Pública o de la Escuela Superior. Emmanuel Macron sale de la ENA e inmediatamente ingresa al Ministerio de Finanzas como inspector de finanzas. Ya inspector de finanzas como carrera. Sí. Luego sale y va a la banca privada y participa en varias fusiones y adquisiciones de banca privada como consultor y como asesor. Sí, de la Nestlé, estaba también en otra más. Se hizo rico muy joven también, logró, multimillonario, también eso hay que decirlo, que a la edad de los 30 y tantitos, los 30 años ya el muchacho era rico. Te estoy hablando del año 2006, 2007. Resolvió su problema de acumulación originaria a temprana edad. Sí, y eso, excelente cualidad de retórica. Sí. El INSI habla muy bien el francés, articula muy bien, sabe transmitir muy bien sus ideas. Y esto un poco hizo que François Hollande lo nombrara ministro de Economía. El Ministerio de Economía, después del Ministerio de Interior, es el más importante en Francia. Pero era además el ministro más popular de Francia, el más popular al momento de él renunciar, también así lo era, y el más amado y el más popular dentro del Partido Socialista también. Probablemente, Lindsay, si el Partido Socialista hubiese sido inteligente, lo hubiese llevado como candidato. Claro. Y evita esa humillación histórica de tener que ir a unas elecciones donde apenas sacó el 6%, siendo la más baja votación histórica desde que François Mitterrand comenzó a liderar ese partido en el año de 1970. Decía Lindsay que entonces Hollande lo acoge, sale candidato, Manuel Valls, que es el primer ministro de Hollande, le da su apoyo público, en detrimento del propio candidato del Partido Socialista, y luego otro ex primer ministro como Jean-Pierre Raffarin de Jacques Chirac y Villepin, también es primer ministro de Jacques Chirac, le dan su apoyo público. Christian Estrosi, un político liberal muy famoso, Alain Madelin, son políticos liberales muy carismáticos, que creen mucho en los cambios, en la renovación de la clase política, lo apoyan. Y dice Luc Ferry, un intelectual y ex ministro de Educación, que Emmanuel Macron representa el deseo de cambio, ese cambio que inspira a la juventud francesa y esa intensidad de cambio y de frescura que le incorpora a la actividad política un candidato joven como él. Y que eso ha hecho que más del 60% de los franceses estén prestos a votar por él en el día de mañana para convertirlo en el presidente más joven de la Quinta República Francesa. Yo la verdad que ver a Macron me recuerda un poco a Leonel Fernández en el 1996. Y un poquito antes, 1995, ese muchacho tan jovencito que llegó al poder con 42 años, Macron se convertirá en presidente apenas recién cumpliendo los 39 años. El presidente más joven de Francia, con un charming, un pico de oro, además un hombre que sabe convencer, un hombre que sabe encantar
porque sabe encantar, sabe atrapar a la gente, al público, a sus amigos, a su entorno en el trabajo, hasta ganar la confianza de los hombres más importantes del mundo empresarial y del mundo político de Francia. Apenas un muchachito, y en los bolsillos se los metió a todos para convertirse mañana en el presidente de un país de los más importantes de Francia y uno de los países más ricos, pertenecientes a la Unión Europea todavía, que pertenecen a ese selecto grupo de los países más ricos europeos. Pero bueno, ahí está la suerte echada, Julio. Sí, antes vamos que a ver. A la pausa, y tú, yo sé que tú vas por Macron, pero mucho a poco. Mucho a poco. Y estaré mirando, esperando ahí mañana domingo a las 8 de la noche, que es cuando presentan en la pantalla de la televisión el resultado de las elecciones. Mira, Lindsay, efectivamente, si hay un político dominicano con el cual tú puedes equiparar y comparar a Emmanuel Macron, con el doctor Leonel Fernández cuando surgió el escenario político nacional. Muchas son las razones. Emmanuel Macron, aunque es joven, es una persona muy sopesado, muy moderado, igual que el presidente Fernández, muy juicioso en sus pronunciamientos. Y igual que el doctor Fernández, cuando emergió en el escenario político, muchos políticos tradicionales de una vez sintieron atracción por Leonel, porque era una persona respetuosa, con el trato con los demás, cariñoso. Leonel Fernández también, y aún lo conserva, tú lo pudiste ver de cerca, ese charming que caracteriza a Emmanuel Macron. Y intelectualmente también muy bien formado. Emmanuel Macron ya tiene 2 libros escritos que no ha publicado, con apenas 39 años, y es una persona con capacidad de hacer planteamiento de Estado y de lo que son políticas públicas que lo ponen a la altura de lo que necesita un presidente en este momento en Francia. Bueno, Julio, pues vamos a ir a una breve pausa. Tras la pausa vamos a recibir a Yanesi Espinal. Vamos a ver qué nos trae Yanesi para esta semana, qué es lo que se cuenta en el mundo de la política y algunos chismecitos que hay por ahí en el mundo de la política, que no dejan de ser temas muy serios. Vamos a la pausa. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional, mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad. Trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Sigue disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Bien, pues aquí estamos de retorno. Bueno, es que las pausas se hacen. Estábamos hablando de la belleza de los candidatos, que también eso es otro punto a favor o en contra de los candidatos. Cuando un candidato tiene su charming, tiene su belleza, su picardía, bueno, pues eso ayuda, aporta bastante. Y Macron es un hombre bastante atractivo. Y estábamos hablando de que el amor es ciego muchas veces, porque ¿qué le vio él a Brigitte? Bueno, él sabrá qué fue lo que le vio. Yanesi, buenas noches, bienvenida. Noches. Usted está muy entretenido conversando de Macron, pero estos días donde quiera que uno se mueve están hablando de Macron. Sí, definitivamente cierto. Que Macron se las trae. Bueno, ha llamado la atención no solo de los franceses, sino del mundo entero. Sí, una señal es lo que ustedes comentaban con el respaldo que le dio
popular expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Genesis, ¿y qué tenemos aterrizando aquí en República Dominicana? ¿Cómo están las cosas aquí? Bueno, aquí el tema político, yo siento que los verdes como que están un poco recogidos, como que será que el movimiento se está el agua fue, el agua como ¿El que agua? sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver, esperemos que sea eso y no otra cosa. Pero mientras tanto, señores, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura que hizo para el 15 de mayo, el presidente Danilo Medina, en su condición de presidente del Consejo por mandato constitucional, ha reavivado a la oposición. Y la oposición de nuevo vuelve a pedir que se retome el diálogo político. Y ayer lo dijeron claramente, que ellos lo que quieren es que en ese escenario se pueda consensuar quiénes van a ser los miembros del Tribunal Superior Electoral. Pero esta actitud de la oposición tiene su historia. ¿Qué sucede? Que ese mismo diálogo se hizo el año pasado y el primero que lo apoyó fue el Partido de la Liberación Dominicana, que incluso pidió su comité político que se convocara, que se le pidiera a Monseñor Agripino Núñez Collado que moderara ese diálogo. Pero la oposición política fue con una estrategia, con una agenda oculta, y en lugar de ir a consensuar la pedida, la exigida, la demandada ley de partidos, lo que llevaba como agenda era que ahí se eligieran a los miembros de la Junta Central Electoral. Pero no es ahí donde la Constitución dice que se tienen que elegir los miembros de la Junta Central Electoral, sino que es una atribución del Senado de la República. Como una parte, y el mismo Monseñor Agripino Núñez Collado parece que no estuvo muy conforme con esa postura, pues ellos rompieron el diálogo. Rompieron el diálogo político y atribuyeron al Partido de la Liberación Dominicana a tener una actitud de falta de consenso. Finalmente ellos de alguna manera lograron imponer al PLD su punto de vista en la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Ellos rompieron el diálogo el año pasado y ahora están presionando para retomar el diálogo que ellos rompieron. Y ayer ya no lo tienen de manera oculta, sino que lo dicen públicamente, que ellos lo que quieren es que se pueda consensuar ahí a los miembros del Tribunal Superior Electoral, especialmente, e incluyen a los miembros del Consejo Nacional de la Suprema Corte de Justicia, que hay algunas vacantes que se han dejado y que lo va a cubrir el Consejo Nacional de la Magistratura, y ellos dicen que es ahí, que se van a discutir los perfiles y que ese es el ambiente. Pero la Constitución de la República es clara y dice quién, cómo y por qué periodo de tiempo se eligen a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Así que empezar a presionar para llevar a ese terreno al Partido de la Liberación Dominicana y al presidente Danilo Medina, yo no sé si en esta ocasión de nuevo el sector oficial volverá a caer en esa especie como de trampa que le lanza la oposición para elegirlo ahí. Pero yo creo que en esta ocasión, de alguna manera, el sector oficial dio un paso adelante al convocar con tiempo suficiente el Consejo Nacional de la Magistratura en un ambiente donde yo siento que la oposición estaba entretenida en otra cosa. Habría que ver de aquí al 15, que será la primera reunión donde se va a definir la agenda, la metodología que se usará para escoger a los miembros del Tribunal Superior Electoral, qué va a suceder y hasta dónde la oposición, que en total unos 9 partidos reconocidos que la conforman, de 26 que tiene el sistema político nacional y que en total no llegaron todos juntos ni al 40% de los votos, lograrán imponer su criterio en un tribunal donde están en minoría, porque en el Consejo Nacional de la Magistratura, de 8 integrantes que tiene, la oposición a través del PRM logra 2 representantes, es decir, que ellos están en minoría, pero no es porque con lo que ellos quieren acusar, es una mayoría la que tiene el PLD de manera legítima, porque hace menos de un año el pueblo dominicano votó mayoritariamente de esa manera. Es legítimo. Ellos quieren decir que es una elección ilegítima y todo eso,
y se trata simplemente de otra estrategia política que vamos a ver cómo el PLD y el sector oficial la enfrentarán en esta ocasión. Pero además en las elecciones, o sea, esos jueces que se eligieron para el Tribunal Superior Electoral, se estipula bastante claro el tiempo que cada uno de esos jueces deben de durar como jueces, y solamente en este año, ¿cuántos jueces salen? ¿Cuántos deben de salir? No, hay que escoger todos los miembros del Tribunal Superior Electoral, que son 5 y sus suplentes. Okay. Y también 2 vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia por la vicepresidencia, por la renuncia del presidente de la Junta, que lo dejó para asumir el cargo. Y creo que murió un juez. Hay 2 que tienen más de 75 y años. otros que han cumplido la mayoría de edad y que por mandato constitucional y por la ley orgánica, creo que los jueces no pueden pasar de 75 años, los de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, en esos cargos, que hay que renovarlo y elegirlo, hay que sustituirlos. Bueno, pues ahí está, y la ley es la ley, y tiene que ser la ley para todos de manera igualitaria, porque no puede haber favoritismo, ¿no? Sí, lo que más me resulta un poco chocante de esta situación, de esta presión de la oposición, es como ellos, en una minoría tan evidente, quieren imponer ellos su criterio, elegirlo ellos desde afuera, de manera además violatoria de la norma sustantiva. Bueno, tendrán que esperarse a las próximas elecciones, porque definitivamente el Partido de la Liberación Dominicana goza en estos momentos de mayoría en el Congreso, o sea, tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo en sus manos en estos momentos todavía. Y bueno, hace menos de un año que el pueblo dominicano lo ratificó de esa manera. A veces creo que la gente malinterpreta que uno diga esta cosa, pero yo creo que si se exige respeto a la norma, vamos a cumplirla todo. No podemos exigirle al partido oficial que violente la Constitución de la República. Gracias, Yanesi. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que cualquier pedimento que los partidos políticos quieran hacer, el escenario natural con relación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia es el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Allí tienen 2 integrantes, como es el senador Paliza por el Senado de la República y la diputada de Boca Chica, Josefa Castillo. Sí. Bueno, ustedes tienen allí la oportunidad de, si se van a elegir 4, llegar a un tipo de acuerdo de concesión, que de esos 4 uno obedezca a las orientaciones de neutralidad que ustedes piden en la Suprema Corte de Justicia. Y los otros, y si es el Senado que tiene que elegir lo del Tribunal Superior Electoral, bueno, pues ellos tienen 2 senadores. Sí. Que hagan valer su presencia senatorial, pero que no pretendan sustraer de los escenarios naturales, que son los escenarios institucionales, para llevarlo a universidad y a otros escenarios. Claro, ahí es cuando se descalifica la oposición, Julio, definitivamente. Y ya la democracia dominicana, Lindsay y Jensi, está lo suficientemente madura para que sean las instituciones las que tomen sus decisiones. Claro. Uno le agradece a Agripino Núñez Collado su disposición siempre, pero aquí no hay crisis política, aquí no hay crisis social, y hay una madurez institucional que permite que sean las instituciones las que funcionen. Bueno, pues gracias, Yanesi. Eso creo que es un tema interesantísimo y que va a estar en el escenario político en las próximas semanas hasta que llegue el día 15, que será la semana de arriba, cuando el presidente que ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, pues se dé esta reunión interesantísima y a la que todos estaremos atentos a ver qué es lo que va a pasar en esta primera reunión, donde va a encabezar, por supuesto, el presidente de la República, Danilo Medina. Nos vamos a una breve pausa y retornamos en unos instantes. La Comisión Bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas y de régimen electoral escuchó esta semana a Monseñor Agripino Núñez Collado, quien expuso sus consideraciones sobre ambas iniciativas. Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, dirigió recientemente el diálogo con las organizaciones políticas para consensuar las iniciativas. La comisión acordó, adicional a los jueves a las 10 de la mañana, trabajar también los lunes a las 2 de la tarde. El salón de trabajo será el salón Presidente Hugo Tolentino Dit en la Cámara de Diputados. Al agotar un turno en la sesión del pasado miércoles, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez,
rechazó la publicación, hecha en un periódico de circulación nacional, donde se afirma que el líder de la Revolución de Abril, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, retornó al país durante la contienda como un enviado del gobierno de los Estados Unidos. Decir y señalar y argumentar como un destacado columnista de uno de los periódicos del país ha querido dejar dicho de que Fernández Domínguez vino aquí enviado por un norteamericano es una falsedad que merece ser despreciada y rechazada. En la sesión, el Senado aprobó además una resolución rechazando la inclusión de la República Dominicana entre los países que violan los derechos humanos, como indica el informe del 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La resolución, de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa, pide además que la Organización de Estados Americanos, OEA, y la citada comisión deben rectificar el informe por considerarlo sin fundamento. Los senadores trabajaron diversos proyectos de leyes contenidos en la agenda semanal de comisiones permanentes, destacando el proyecto de ley de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, iniciativa que es estudiada por las comisiones conjuntas de Defensa y Seguridad Nacional y la de Justicia y Derechos Humanos. Otras comisiones que estudiaron iniciativas fueron las de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la de Industria y Comercio y Zonas Francas, la de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, la de Cultura y la de Educación. Finalizamos con la visita al Senado de la República de un grupo conformado por 64 estudiantes del Colegio Evangélico Miguel Limardo de la provincia San Pedro de Macorís, como parte del programa de visitas guiadas que desarrolla la Cámara Alta. Sigue disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Bueno, un poco posición anterior. Lo señalo porque, bueno, en un primer momento, el grupo sindicalista que representa la clase trabajadora de la República Dominicana, Julio, logró un avance importantísimo, un acuerdo interesantísimo, pero posición anterior. Posición anterior, los empresarios, por supuesto, se mostraron molestos, los empresarios pusieron bembitas, y había que buscar una manera, de algún modo, alguna manera, de cómo resarcir, de cómo llegar a una negociación con esos empresarios. Se va a dejar el 20%, pero no se va a dejar el 20%. Explíquemelo usted, caballero. Entonces, a unos sí, a otros no, ¿y por qué? Bueno, Lizy, la decisión estaba en manos del ministro de Trabajo, el doctor José Ramón Fadul, miembro del comité político del PLD y un político muy ducho, con mucha experiencia, sí, con mucha capacidad de articulación y de amar. Una decisión un poco salomónica, se va a dejar el 20% en dos etapas, un 13% inmediatamente y un 7% en el mes de noviembre, 5 meses o 6 meses después. Nos parece justo, pero insuficiente. El crecimiento de la economía, la generación que han creado los obreros y los trabajadores dominicanos, y la injusta distribución de la riqueza de que objeto este crecimiento ha sido resaltado por organismos internacionales y por las principales organizaciones internacionales que interactúan en la República Dominicana. El mismo Pepín Corripio, uno de los empresarios más importantes en la República Dominicana, decía el día pasado que era partidario de un aumento de salario de la clase trabajadora porque más dinero en manos de los trabajadores se traducía en un aumento de la demanda de bienes y servicios, y que bienes y servicios efectivamente son los que producen sus empresas. Si la clase trabajadora, si la sociedad en sentido general tiene mayor capacidad de demanda de bienes y servicios, esto implica una dinamización del sector comercial, del sector industrial, del cual el señor Pepín Corripio es parte. Y lo había dicho el gobernador del Banco Central cada vez que anuncia el crecimiento de la economía dominicana, y que los periodistas le increpan que ese crecimiento de la economía no se siente en los hogares dominicanos, no se produce el derrame que debe producirse. El gobernador del Banco Central justamente ha dicho que
no se produce ese derrame ni esa redistribución de la riqueza porque el sector empresarial, la clase económicamente poderosa en la República Dominicana, no había sido lo suficientemente sensata para producir los ajustes de salario que implicaran una redistribución de la riqueza que ha creado esa mano de obra de la clase trabajadora y que se produjera el derrame que necesariamente tiene que producirse cuando las economías experimentan este ciclo de crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto durante tantos años. Ahí está, esto viene un poco a darle la razón al gobernador del Banco Central, y la clase trabajadora no debe temer de que esto va a afectar el desempeño de sus empresas, sino al contrario, va a haber un aumento en la demanda y por vía de consecuencia tendrán que producir más bienes y servicios para satisfacer la demanda del mercado. Hubiésemos sido partidarios que no se les regateara ese 30%, porque eso era más equitativo, más justo, pero una negociación no se trata de una imposición. Cuando se va a la mesa de negociación, y a eso fue que fueron el sector empresarial y el sector sindical al Comité Nacional de Salarios que preside el ministro de Trabajo, fueron a una negociación y aunque no se le dio todo lo que deseaban, lograron obtener más del 50% de lo que deseaban, aproximadamente entre el 60 y el 70% de lo que era su demanda salarial, de un 30%. De manera que esperamos que no haya inconveniente con su aplicación, que no diga más adelante que donde digo Diego, que no haya malas interpretaciones y que a partir de finales de este mes la clase trabajadora comience ya a recibir en su salario lo que es este aumento de un 13% en esta etapa, y que en el mes de noviembre ese 7% para completar el 20% a que han arribado y que ha acordado el ministro de Trabajo no le sea regateado de manera medalaganaria por el sector empresarial. Nos parece de justicia, nos parece sensato y eso no debe posponerse más, Lindsay. Bueno, vamos a ver si finalmente, porque no he visto mucha reacción de parte de la clase trabajadora, de la unidad sindical de los trabajadores a la cabeza de Pepe Abreu. Y la verdad es que de hecho lo vamos a invitar a conversar en nuestro otro programa, porque los empresarios saben siempre cómo buscársela para negociar, darle largas, darle tiempo. Ellos siempre calculan el chele, el pesito, el chele, el cada centavo en cada una de sus cosas. De todos modos, yo creo que Monchi, hay que reconocer que Monchi ha hecho una buena labor como ministro de Trabajo, no ha sido tan sesgado con una posición tan inclinada hacia el sector empresarial como fue la pasada ministra de Trabajo, que fue vergonzoso la labor que desempeñó allí, una persona que tampoco gozaba de ningún tipo de experiencia, Iris Guava. Pero aquí ahora con la experiencia, como tú bien lo señalabas, de Monchi Fadul, pues se nota la diferencia al momento de negociar entre la clase trabajadora y los grupos empresariales. De este modo, Julio, yo quisiera pues que nos fuéramos a una breve pausa. No quisiera, Lindsay, por un acto de justicia, un poco reconocer eso que tú acabas de decir. Yo a veces soy muy crítico con el ministro de Trabajo. No, sí, bueno, lo que pasa es que Monchi, cuando era ministro de lo Interior, ahí no era como el gran fuerte de él. Pero ahora hay que reconocer que sí, que está entregado en cuerpo y alma, y que en relación a lo que ha sido el salario de los trabajadores, ha actuado con mucha responsabilidad, con mucha sensatez, y sobre todo porque Monchi Fadul, al tener tanta destreza y tanta experiencia política, proviene del sector empresarial, su familia son empresarios santiagueros, es un interlocutor válido también, que tiene la destreza y la astucia para poder obtener del sector empresarial algún tipo de concesión en favor de la clase trabajadora sin que se lo regateen mucho, y eso habla muy bien de él como un interlocutor válido en esta posición. Sí, a veces él se hace disque el inocente con P, pero mentira. Ese sabe muy bien, ese conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Monchi Fadul, definitivamente eso es así. Vámonos a una brevísima pausa. Tras ella, Julio, vamos a tratar dos temas. Primero, hablar de la visita del Procurador General de la República a el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff, apellido
ay, se me va el apellido del fiscal general, pero bueno, me los recuerdo en un momentito. Sé que de nombre es Jeff, y también con el director del FBI. Ya este pasado miércoles fue recibido por el fiscal general, y vamos a hablar un poco sobre esas declaraciones que dieron en rueda de prensa en una nota que recibimos de parte de la Procuraduría General de la República, que dirige nuestra querida amiga, colega Julieta Tejada. Vamos a hablar de todo ello y un poco lo que está pasando en Venezuela y el tema de la posverdad. ¿Cuántas verdades a medias o mentiras se están cociendo y han hecho hablar mentiras hasta el propio senador de la Florida, Marco Rubio? Lo pusieron a hablar mentiras, pero él, que se dejó llevar por la pasión en la política, que es pero muy dañina, muy dañina. Un político no puede ser tan pasional, hace mucho daño. Nos vamos a la pausa. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Sigue disfrutando de la mejor programación, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Bueno, se reunieron los homólogos procuradores, fiscal general de los Estados Unidos y el procurador general de la República Dominicana, y fue una visita donde al final lo único que se declaró es que es de vital importancia, Julio, las relaciones cada vez más fuertes entre ambas naciones, la cooperación, el tema de la extradición, el marco legal que ya existe desde el pasado año para el tema de las extradiciones, el colaborar en investigaciones tan delicadas como el tema de Odebrecht, y fueron de los temas que trataron allí ambos funcionarios, uno del lado de los Estados Unidos y otro del lado de la República Dominicana, donde se había especulado bastante, Julio, con el tema, porque mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y quién fue que invitó a quién? ¿Fue los Estados Unidos que invitó a República Dominicana? ¿Fue República Dominicana que solicitó esa visita en estos momentos? Incluso mucha gente también un poco con el morbo, ¿no? Diciendo de que, bueno, eso lo buscó Jean Alain para ver cómo se disipa un poco el tema Odebrecht, pero la verdad es que República Dominicana, Julio, tiene muchos temas pendientes que tratar con los Estados Unidos, que no deja de ser el socio más importante primero a nivel económico, y nosotros todavía tenemos gran dependencia de los Estados Unidos, un país tan pequeñito como donde todavía tiene debilidades en todo el sentido de la palabra. Pues no es nada raro el que se produzcan reuniones como estas. Así, Elise, el mismo nombre del Procurador General de la República obedece a emular lo que en Estados Unidos es el Procurador General. Antiguamente en nuestro país había un ministro de Justicia, que era el equivalente al que dirigía la política pública
en materia judicial en el Estado. Sin embargo, nosotros adoptamos la misma figura de los Estados Unidos a raíz de la Constitución del año 1966 con el retorno del doctor Joaquín Balaguer al poder. Y eso hace que hoy en día se reúnan en calidad de homólogos. Si hubiese sido años atrás, cuando el profesor Bosch dirigía los destinos nacionales, hubiese sido el ministro de Justicia de la República Dominicana con el Procurador General de los Estados Unidos. Sí. Pero gracias a esa influencia como nación más poderosa, tan cercana a nosotros que tiene, hizo que adoptáramos nosotros entonces esa figura. Y ahí está, efectivamente, la sociedad dominicana entendía que se iba en búsqueda de información muy puntual con relación al caso de Odebrecht, pero por la nota que tú y yo hemos visto, pareciera ser que fue una declaratoria en sentido general de lo importante que es la colaboración en materia judicial entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Y tal como tú estableces, el principal socio comercial de la República Dominicana, donde va el 80% de la exportación de los bienes y servicios de la República Dominicana es hacia los Estados Unidos. Y allí hay una diáspora de 2 millones de dominicanos que tradicionalmente y recurrentemente viven deportando hacia la República Dominicana una cantidad considerable de dominicanos que cometen ilícitos penales, y que es necesario entonces articular lo que es la política de colaboración judicial y la política de tradición tanto de los norteamericanos en República Dominicana como de los dominicanos, de la diáspora dominicana que vive allí. Le deseamos éxito al procurador, ojalá esto se revierta en una mayor efectividad en el funcionamiento del sistema de investigación que está a cargo de la Procuraduría General de la República, y que la mora que muchas veces se dan en casos que son trascendentes para la República Dominicana, gracias a la colaboración y al expertise del FBI y de la Procuraduría General de los Estados Unidos, permitan que el cuerpo de investigación de la Procuraduría General de la República pues sea mucho más profesionalizado y mucho más capacitado. Eso lo saludamos, y si puede traer algún tipo de información de Odebrecht, pues bienvenido sea. La sociedad dominicana espera un poco el desenlace de eso, y probablemente, tal como tú estableces, en esa espera el Procurador General de la República quiso viajar a Estados Unidos para vencer la inercia en esta especie de paña-ova en que nos encontramos, y ver entonces cómo tomar oxígeno para retomar sus actividades más adelante. Por supuesto que a muchas personas no le ha gustado la visita del Procurador General de la República a los Estados Unidos, porque justamente llegando la lista a República Dominicana, porque llegó la lista, según las informaciones que da a conocer las propias autoridades brasileñas, la lista la recibieron en la Procuraduría General de la República, no se da a conocer, primero él va a los Estados Unidos, y lo que se especula es que Jean Alain ha ido con la señora Pelletier y no se sabe que otro funcionario más, y que pudiera estarse incluso negociando la lista. Son de las especulaciones, no lo digo yo, lo dice, eso se sale por Twitter, la gente lo comenta en las calles, es uno de los temas que en esta semana se ha sazonado mucho, Julio, y bueno, siempre las especulaciones van a existir, se van a dar, hay que esperar, vamos a ver qué dice el Procurador General de la República, ya luego de pasar esta reunión, de haber salido una nota de prensa donde se dan unas generales, pero la gente quiere más. Sí. La gente quiere más información, la gente siempre teje su cosa, la gente siempre saca conclusiones de lo que ve, a destiempo muchas veces, por eso el tema de que cuando sale un nombre, bueno, pues ya mucha gente lo dan por ladrón, lo dan por asesino, el que es, y sin haberse juzgado. Y entonces esto tiende a ser un tanto delicado, Julio, porque estamos hablando del honor de personas, de seres humanos que tienen familia, que tienen esposas, que tienen hijos, que tienen amigos, que tienen un entorno no solo familiar, sino también en el mundo profesional. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, Lindsay, porque ya en nuestro Estado de Derecho, la presunción de inocencia tiene una categoría constitucional. Y todo procesado, hasta tanto no haya intervenido una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, goza de la presunción de inocencia. Pero además el derecho a la fama, el derecho a la integridad, es un derecho que se ha constitucionalizado como un derecho fundamental. Y cuando ya usted es condenado ante el Tribunal de la Opinión Pública porque se ha manejado
de manera morbosa su participación en un determinado caso, ya usted ha sufrido un daño a la integridad, un daño a la fama, que es también, Lindsay, un derecho constitucional que está en el bloque de constitucionalidad de la Constitución del año 2010 y que diferentes sentencias del Tribunal Constitucional de la República Dominicana lo han ratificado como uno de los atributos de la personalidad: el derecho a la integridad moral, el derecho a un buen nombre y el derecho a una buena fama. Bueno, ahí está. Antes de finalizar, Julio, con el programa en el día de hoy, quisiéramos solidarizarnos con todos los amigos, las amigas que hoy pasan por una situación difícil debido a que no pueden las personas estar en sus hogares debido a las lluvias, porque sus casas están construidas en lugares muy vulnerables, cerca de cañadas, cerca de ríos, y las aguas, o en barrios donde se llenan completamente, se inundan completamente, y todos sus enseres, muchas personas lo pierden, sus camas se ven copadas de agua, y es una situación, la verdad, que